Amén. Dios los bendiga a cada uno por nombre. Estamos en Iglesia Shekinah y reciban un fuerte aplauso de bienvenida. Hoy nos acompaña el pastor Roberto Canet y le damos el tiempo. Bienvenido, mi hermano. Dios lo bendiga y que el Señor le pueda usar. Amén. Estar en esta congregación. Yo sé que ya había tenido el gusto de haber estado acá en un estudio de pastores que se realizó acá un día jueves, pero surgió allá en la misión donde estamos acerca de lo que es la doctrina pastoral, la doctrina apostólica, y de verdad, hermano, que ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Entonces, en esta mañana, pues, quisiera hablar con usted acerca de tres cosas: hablar de la Pascua, del aposento alto y de la cena del Señor. Entonces, quiero que me acompañe esta mañana al Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer el verso 19. Dice la palabra del Señor, Lucas 22, 19: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió. Oiga eso, ¿no? Y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Verso 20: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces, quisiera empezar diciéndoles, hermanos, lo que dice Lucas acá 22, 19, que el Señor Jesucristo dice que tomó pan y dio gracias y lo partió, pero el Señor Jesús está celebrando algo, y yo quiero que también tenga lista ahí atenta con la palabra del Señor, porque yo quiero que le ponga atención a este verso. El Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 27 de San Juan. Mire qué tremendo lo que sucede entonces. Dice San Juan 13, 27: después de comer el pan, oigan esto, recuérdense que dice que el Señor tomó pan y lo partió y le dio a sus discípulos. Y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y se los dio. Pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 27, dice: después de comer el pan, oigan esto, hermano, ponga atención a la palabra del Señor, y como decía el pastor, si después tiene preguntas, pues las puede hacer. Dice: y después de comer el pan, Satanás entró en él. Mire qué tremendo. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora viene Judas y dice que toma el pan y se lo come, pero al momento de comerse Judas el pan, dice que se metió Satanás en él. Mire qué tremendo. Entonces aquí surge una pregunta: cuando celebramos la cena del Señor, ¿se puede meter el diablo en una persona? Cuando se celebra la cena del Señor, ¿se puede meter el diablo en una persona? Mire qué tremendo, ¿no? No se asuste, porque entonces tenemos que entender que lo que el Señor Jesús estaba comiendo no era la cena del Señor. Mire, acompáñenme con su Biblia ahora y
vamos a ver Lucas 22:15. Lucas 22:15 le dice el Señor, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Bueno, entonces vamos a hacer la diferencia en esta mañana, y ya que tenemos aquí la pizarra, vamos a hacer la diferencia en que está la Pascua y está la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. La Pascua es la que se celebraba, hermano, es la que se celebraba, y lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá en Lucas 22:15, lo vamos a poner acá. Lucas 22:15. Lo que el Señor Jesús está celebrando es la Pascua, no es la Santa Cena. Dice: y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Entonces, la Pascua, Éxodo capítulo 12 y verso 8, mire cómo se comía la Pascua. Éxodo 12:8. Éxodo 12:8. Ahí está todo lo que es la Pascua. Dice: y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Entonces, ¿qué es lo que celebró el Señor Jesús? El Señor Jesús celebró la Pascua. El Señor Jesús comió cordero asado. Dice Éxodo 12:8. El Señor Jesús comió cordero asado. El Señor Jesús, esa misma noche que sucedió también esa cena, el Señor comió pan sin levadura. Y el Señor comió hierbas amargas. Cuando el Señor está comiendo esto, esa Pascua, el Señor está celebrando la Pascua. Está cumpliendo el Señor con celebrar la Pascua, pero luego dice que tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Esto es ya la cena del Señor. Aquí es el pan partido. Esto ya es cena del Señor. Cuando toma la copa y dice, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esto ya es cena del Señor. Entonces, hermano, pan partido y sangre. Entonces, lo que comió Judas no fue la cena del Señor, porque cuando le dieron el pan, él dice que lo remojó, se lo comió y entró Satanás en él. Mire qué tremendo, hermano, se le metió el diablo, y es el único en la Biblia en que el diablo se le metió. A otros puede ser que los poseía un demonio, como cuando el Señor curaba y decía demonio mudo y sordo, pero esos son demonios, son espíritus inmundos. Pero el único que se metió en él, el diablo, es Judas. Se metió en él, hermano. Entonces, no está celebrando Judas, no celebró Judas la cena del Señor, ni comió Judas la Santa Cena, sino que lo que estaba haciendo es solo participando de la cena que hizo el Señor. Bueno, mire esto pues. Hay una figura bien hermosa que quisiera que veamos en esta mañana. Marcos 14:12. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 12. Dice: el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos
y hagamos los preparativos para que coman la Pascua. Verso 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Verso 14. Marcos 14:14. Y donde él entre, decida al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Verso 15. Y él os mostrará, oiga esto, él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros ahí. Mire que para el Señor era importante esa celebración, porque iba a ocurrir algo bien hermoso. Por eso el Señor quería, hermano, que fuera un lugar especial. Por eso el Señor quería, hermano, que fuera un lugar no común, sino un lugar especial. Y por eso les dice: van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Sigan a ese hombre. Donde ese hombre entre, al dueño de ese lugar le dice: el Señor necesita este lugar, el aposento alto. Dice: van a encontrar un aposento alto amueblado y preparado para que ahí celebre la Pascua. Entonces, hermano, hay una figura ahí que ahora es para nosotros la Santa Cena. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, antes de participar de la cena del Señor, tenemos que preparar un aposento alto, porque tiene que ser algo especial. La cena del Señor es algo especial. Estamos recordando que Él murió, estamos recordando, hermano, que Él fue crucificado, que Él murió en la cruz del Calvario. Cuando se celebra la cena del Señor, estamos haciendo memoria que Él subió al Gólgota. Y mire que Él hizo un sacrificio tremendo en el Gólgota. Él subió al monte. El Señor Jesús subió al monte llamado Gólgota. ¿Sabe usted qué significa Gólgota? Lo que hoy hablaba una hermana que pasó aquí. Gólgota, de ahí viene la palabra Goliat, de Gólgota. El Señor Jesús subió a ese monte para derrotar al gigante mayor que se llama Diablo. Ahí lo venció en la cruz del Calvario. Triunfó, hermano. Por eso le ha dado la autoridad a usted y a mí de poder reprender. Usted tiene poder para reprender al enemigo, hermano. Bueno, entonces, lo que le importaba al Señor era la celebración en un lugar especial. Entonces el aposento alto nos está hablando de nuestra vida. Está hablando que tenemos que estar preparados. Está hablando, dice, mire cómo dice el verso, Marcos 14:15. Dice que era un aposento alto que estaba amueblado y preparado. Aleluya. Nosotros tenemos que prepararnos. Entonces yo puedo ver en esta mañana que el aposento alto es un nivel espiritual, es un nivel alto que tenemos que tener, un nivel espiritual, hermano, lo que representa estar bien con el Señor. Pero le voy a dejar en esta mañana 3 aposentos altos y cómo debe estar preparado. Mire pues, Nehemías 3:31. Nehemías 3:31, vamos a poner aquí el aposento alto. Aposento alto. Nehemías 3:31. Mire cómo dice. Después de él, dice, Malquías, uno de los ofebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Primer aposento alto
¿Qué tenemos que hacer en nuestro aposento alto? Número 1, repararlo o reparaciones. Dice que hicieron reparaciones a ese aposento alto. Antes de participar de la cena del Señor, tenemos que hacer reparaciones en nuestro aposento alto. ¿Cómo es reparar el aposento alto? Hermano, reparar el aposento alto significa aquellas cosas que necesitan, hermano, restaurarlas. Representa reparar aquí la condición de nuestra vida para que pueda estar bien delante del Señor. Entonces el aposento alto necesita ser reparado para poder participar de la cena del Señor. Necesitamos tener reparado el aposento alto. Para eso está el momento donde ya más adelante lo vamos a ver. Permítanme, vamos a ver algo en un momento. Segundo aposento alto, Hechos 28. Hechos capítulo 20, verso 8. Mire cómo dice ahí. Había muchas lámparas encendidas en el aposento alto donde estábamos reunidos. ¿Qué había de eso? Lámparas, pero había muchas lámparas encendidas. Cuando se habla de aposento alto, nuestra vida, tenemos que tener encendidas nuestras lámparas. ¿Cuántos tienen sus lámparas encendidas esta mañana? Entonces, lámparas encendidas, no apagadas, encendidas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar avivados. ¿Qué significa eso? Que si Dios le dio dones, que los mantenga avivados. Lo que el Señor decía al sacerdote es: todos los días el sacerdote tenía que llevar leña al altar para que el fuego nunca se apagara. Siempre tenía que ponerle leña al altar para que estuviera encendido el fuego, para que estuviera encendida la llama. Eso significa, hermano. Por eso el Señor le pidió a los discípulos, les dijo: yo voy a celebrar la Pascua, pero necesito un lugar especial. Y ese lugar especial se llama aposento alto. ¿Qué se tiene que hacer con el aposento alto? Repararlo. ¿Qué se tiene que hacer con el aposento alto? Que estén encendidas las lámparas, que no estén apagadas. Bueno, mire otro aposento alto esta mañana. Segundo libro de Reyes 4:9. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 9. Mire esto, dice así: y ella dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre de Dios. Verso 10. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Mire esto. Esta mujer llamada Tsunamita dice que todos los pasaba ahí visitando, hermano. Siempre pasaba Eliseo por ese lugar, y un día le dijo a su marido esta mujer: este hombre que pasa por aquí, ese es un siervo de Dios, es un profeta de Dios. Y le dice al marido: ¿por qué no le hacemos un aposento alto? Pero que sea un aposento alto especial. Por eso es que, hermano, por eso es que el Señor pidió un aposento alto, porque los aposentos altos son especiales. Eran casas que estaban en un lugar alto. Eran casas que estaban en un nivel alto. Entonces le dijo: hagamos un aposento alto. Este aposento alto número 3
Este aposento alto significa revelación. Revelación. Hermano, para participar de la cena del Señor, tenemos que tener revelación de qué es la Santa Cena. No es un pan. Yo no sé qué usarán acá. Nosotros allá en la iglesia usamos galleta, Club Extra. Eso es lo que usamos allá. Y vino. Aunque no nos están pagando por las marcas, pero lo voy a decir. Vino los reyes, vino dulce de los reyes. Ese usamos allá. Y ahorita un momento lo vamos a ver. Esperen un momentito. Solo estamos viendo que el Señor por eso pidió un aposento alto para celebrar ahí la Pascua, porque los aposentos altos tienen que ser especiales. Por eso el primer aposento alto lo reparó Nehemías. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que estar reparada, hermano, para participar de la cena del Señor. Y ya va a haber un momento por qué es importante que nuestro aposento alto esté reparado. Es bien importante, hermano. Tiene que haber lámparas, es decir, que esté encendida, que nuestra devoción, que nuestra comunión, que nuestra intimidad con el Señor esté encendida, que nuestro espíritu, lo que el Señor nos ha dado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Cuántos tienen fuego de Dios acá? Mire, el que está en la paz suya, dígale: hermano, usted tiene fuego, dígale, pero tiene que avivarlo, que no se le apague. Cuando mire que se le está apagando, pues empiece: Señor, necesito que lo avive. Y va a venir el Señor, va a soplar su espíritu y esa llama se va a mantener encendida. Bueno, entonces, ¿por qué revelación? Porque aquí están los 5 ministerios. Miren cómo dice el segundo libro de Reyes 4:10: te ruego que hagamos un aposento alto para este hombre, pero que le pongamos paredes. Ministerio apostólico. El apóstol es el que cubre, son las paredes. Y le dijo que tenga ahí una cama. La cama es el ministerio pastoral. Es el pastor. Porque siempre el pastor va a predicar, porque el pastor le va a decir a la congregación, a la iglesia novia, que siempre que siempre tenga intimidad con el Señor, que no se aparte de la intimidad con el Señor. Le digo, también pongámosle a ese aposento alto una silla. La silla es el ministerio del profeta. Dice que consultaban a los profetas y ellos sentados en su silla. Ahí llegaban a consultar a los profetas. Estaban sentados. Cuando los profetas de mano del Señor los consultaban, tenían. Dice que tengo una mesa. La mesa es el evangelista. Porque va a salir el pan. Va a estar preparado su mesa para poder compartir. El evangelista siempre va a compartir la palabra del Señor, hermano. Donde esté, si se sube a un bus, empieza a hablar de Cristo. Si va en la calle, va a hablar de Cristo. En donde esté, siempre va a compartir. Y el candelero es el ministerio del maestro que nos ilumina. Entonces, cuando le digo hagamos un aposento alto, hermano, nosotros tenemos que tener esa revelación, que no es cualquier cosa el pan. Si vamos a comernos el pan, no es cualquier cosa, no es solo venir, ¡pum!, ya, la copa, ven hermano, ya cumplí. No, ahí va a haber un momento. Qué importante es la sangre del Señor, qué importante es su cuerpo. Bueno, entonces tenemos que tener aposento alto. Le dijo el Señor a sus discípulos: yo quiero que me preparen un aposento alto. Ahí voy a celebrar la cena. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué era importante? Porque el Señor iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, pero terminando de comer la Pascua,
tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Ahí ya no era Pascua, ahí era un nuevo pacto. Cuando partió el pan está diciendo: este es el nuevo pacto, ahora ya es un pacto diferente. Cuando partió el pan, hermano, en la cena del Señor, el pan partido, dice que, bueno, si usted puede dibujar bien, lo puede hacer mejor. Yo solo se lo voy a enseñar acá. No vaya a pensar que son dos habas o dos frijoles. Entonces, cuando se partió, hermano, se partió el pan, el Señor estaba diciendo: cuando yo muera se va a partir el velo, se va a rasgar el velo. Por eso se rasgó el velo. Bueno, pero como es su cuerpo, el pan partido es el mismo que dijo el Señor: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Está hablando de él, el pan es Jesucristo. Pero cuando se parte, es decir, que su cuerpo se partió. Una parte del pan son los vivos, la iglesia que está viva, y una parte del pan son los muertos en Cristo. Es el pan partido. ¿Cuántos ya sus familiares ya pasaron al otro lado del velo? ¿Han familiares que se han adelantado de usted, hermano? Yo tengo familia que se ha adelantado. Hace 2 años se murió mi madre, la pastora allá de la iglesia. Algo que no esperaba. Pero yo sé que está con el Señor. Yo sé que está en un mejor lugar. Entonces, pero es parte del cuerpo de Cristo partido. Unos que ya atravesaron el velo y otros que están de este lado, hermano. Estamos vivos. ¿Cuántos vivos están en esta mañana? Amén. Bueno, entonces, cuando el Señor partió el pan, ya es para la iglesia de hoy. Pero entonces, hermano, para la iglesia, no sé si hay almohadilla, hermanos, o borramos aquí con la mano, o que sea un pedazo de papel, solo para poder ver que ahora, hermano, ya para la Santa Cena, ya se puede. Mire que ahora ya puedo borrar este monte. Ya sabe usted que el Gólgota es Goliat, ese gigante que fue vencido ahí en la cruz del Calvario. Lo derrotó el Señor. Pero ahora ya el Señor parte el pan y dice el Señor: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Pero ahora la Santa Cena tiene instrucciones. ¿Qué son las que debemos de seguir? Nosotros debemos seguir estas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Miren cómo dice primera carta de Corintios 11:23. Estas ya son instrucciones. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23. Esto ya es para la iglesia de hoy. Miren cómo dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced, oiga esto, este verso es importante, el verso 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Verso 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. ¿Hasta qué dice? Hasta que Él venga.
Entonces, Corintios, primera carta de Corintios de 11, del 23 al 26, esas son instrucciones para la iglesia. ¿Qué instrucciones hay ahí? Dice que la cena del Señor debe ser, en el verso 26, todas las veces que las quieran comer. Pero mire, hermanos, que yo participé en la mañana de la Santa Cena y en la noche hay, cuando pasan, no sé si pasan aquí los servidores por sus lugares o uno pasa aquí a recibir, pero hay gente que dice, no, yo ya participé en la mañana. ¿Y qué tiene que participar en la mañana? Si dice que cuantas veces la coma, cuantas veces beba la copa, puede ser hoy, mañana va a otro lugar y ahí celebren la cena del Señor, coma. Si toda la semana van a participar de la cena, coma. Dice cuántas veces la bebáis, cuántas veces la comáis. Como decía el pastor en esta mañana, nosotros en la iglesia, yo venía de una línea, hermano, pero súper legalista. Yo no sé si aquí participan niños de la cena del Señor, pero en la iglesia participa. Porque mire, hermano, en esta mañana yo le pregunto, ¿qué pacto es mejor? ¿El antiguo pacto de la Pascua o el nuevo pacto de la cena del Señor? ¿Cuál es el mejor? El nuevo pacto. Y si en el antiguo pacto participaban niños, no dice que en la Pascua comieron cordero los niños, comieron hierbas amargas los niños. Ellos participaron de la Pascua. En el pacto viejo, en el pacto nuevo participan también los niños de la Santa Cena. Pueden participar de la cena del Señor. ¿Por quién dice que fue derramada la sangre? ¿Solo por adultos? ¿Por quién dice? Por todos. La sangre fue derramada por todos. Entonces mire cómo dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Todas las veces que comáis este pan. Entonces, ¿cuántas veces se puede participar de la Santa Cena, hermano? Todas las veces que la quieran hacer. Ahora, dice, todas las veces que coman este pan. Aquí surge una pregunta. El pan que utilizamos hoy, ¿debe ser el pan que se utilizó? Dice, pan sin levadura o pan que tenga levadura. ¿Qué pan usamos? Dice que ellos usaban pan sin levadura. Pan, mi hermano, que no tenía levadura. Pero el pan que utilizamos hoy tiene levadura. A menos que sea especial y lo mandemos a hacer. Yo conozco un pastor que él hace pan sin levadura, especial para la cena del Señor. Él dice, yo hago un pan de este tamaño y cuando estamos haciendo la masa y estamos orando con mis hijas, que son las que me ayudan, mis hijas y mi esposa, y estamos orando, Señor, este es tu cuerpo, lo metemos al horno y después se lo damos a los pastores, ellos los venden, pero no trae levadura. Ya solo en la iglesia se corta y se reparte. Pero ese es un pan especial. Pero el pan que hoy se come es un pan con levadura. Porque el verdadero pan tuvo que levadarse. Dice que el Señor Jesucristo es el pan que descendió del cielo. El Señor Jesucristo tuvo que, hermano, su cuerpo tuvo que ser mezclado con pecado. Por eso murió en la cruz. Murió, hermano, por nuestros pecados. Él llevó todos los pecados en la cruz del Calvario. Entonces su cuerpo se tuvo que contaminar de pecado en ese momento en la cruz del Calvario.
Entonces el pan se leudó, el verdadero pan se mezcló. Por eso hoy usamos un pan con levadura. Y el que lo quiere usar sin levadura no hay problema, pero el pan, hermano, es el pan con levadura que se puede comer, pan leudado, porque el Señor, su cuerpo se leudó de pecado. Es más, dice la palabra del Señor algo bien tremendo, bien fuerte, porque dice que el que moría en un madero era considerado maldito. Por eso el Señor llevó todas las maldiciones. Por eso cuando usted le digan, mire que a usted lo han maldecido, pues ¿cómo puede ser, hermano? Si dice que cuando le dijeron a Balaam, maldice al pueblo, te pagamos, le dijeron a ese profeta, pero maldice al pueblo. Y él dijo, ¿cómo puedo yo maldecir al que Dios ha bendecido, hermano? Usted no lo puede maldecir. No hay hechicería, no hay brujería, no hay ninguna maldición que pueda hacer, si por eso el Señor se la llevó en la cruz del Calvario. Ahí murió él, con todas las maldiciones, con el pecado, su cuerpo mezclado. Algo tremendo, hermano. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué bebida se usa? Porque ahora dice cada vez que comáis el pan, ahora, ¿qué bebida se usa? Porque acuérdense que ahorita ya estamos en las instrucciones de la iglesia. ¿Qué bebida se usa? Algunos usan Lozano, algunos usan Fresquito, algunos usan Grapete, algunos usan fresco de Jamaica, pero la Biblia dice que se debe usar vino fermentado, del vino fuerte. Y hay quienes no están de acuerdo porque dice, es que, hermano, si yo me tomo esa copita, dice un hermano, yo que fui bolígrafo, usted no sabe que yo cuánto bebía. Y si me tomo esa copita me va a despertar el gusanito. ¿Qué gusanito, hermano? Si es la sangre del Señor que vamos a ver. Gloria a Dios. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, no los provoca, nos limpia. No puede provocar. Entonces, pero ¿dónde está ese verso que era vino fuerte? Mire cómo dice Corintios. Mire cómo dice ahora. Primera carta de Corintios 11, 20 y 21. Lo vamos a leer. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 20 y 21. Mire cómo dice. Vamos a ver aquí, dice primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 20 y verso 21. Ahí es donde empezó Pablo a dar instrucciones. Dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto es a comer la cena del Señor. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre. Y otro, ¿qué dice? Se embriaga. No se puede embriagar nadie, hermano, así se tome un galón de Jamaica, no se va a embriagar. Así se tome unas 5 copas de grapete, con eso no se embriaga. Pero entonces, ¿por qué se embriagaban ellos? Porque era el vino fuerte que usaban. Y mire dónde estaban, en la iglesia, adentro de la iglesia. Porque ellos celebraban el ágape. El ágape es que todos llevaban comida. Eso dicen los versos antes, que unos llevaban comida, porque cenaban ahí todos juntos, celebraban el ágape. Pero el problema, dijo Pablo, que hay unos que no tenían. Imagínense que dijéramos, hermano, esta noche vamos a celebrar la cena, ágape primero.
todos en comunión como hermanos. La fiesta de amores que es el ágape, y después vamos a celebrar la cena del Señor. Pero antes vamos a cenar. Pero que cada quien traiga lo que quiera cenar. Imagínense que entre hermanos yo traigo granjero, otro hermano yo traigo carnitas y chicharrones, otro hermano, mira, yo traje pavo, hermano. Pero hay hermanitos que no tienen. Dice, ¿y usted qué trajo, hermano? Yo panitos con frijoles. Y todavía entran otros que dicen, mire, hermano, yo vine, pero no traigo nada. ¿Por qué? Porque no tengo, no me alcanza. Entonces dice Pablo, esa reunión se convertía en un desorden. Porque dice que unos se adelantaban a comer, unos se adelantaban, dice, mientras otros pasaban hambre, solo viendo que hasta los huesos tronaban. Y él no tenía nada. Entonces dijo Pablo, eso es una escena de Señor. Porque unos se adelantan, otros pasan hambre, dice, mientras otros se embriagan, se emborrachan. ¿Se imagina cómo salían ahí de la iglesia? Así salían, se emborrachaban, hermano, porque era vino fuerte. Entonces, a nosotros cuando llegó la cobertura apostólica en el año 2001, del 2001 para acá empezamos a cambiar muchas cosas. Porque el hermano que preparaba la cena del Señor llevaba su sobrecito de fresco de uva y agua pura y lo mezclaba y le echaba azúcar. Yo no sé si lo probaba con la misma cuchara o se echaba en la mano, porque no lo miraba. De ahí ya servían las copas. Cuando nosotros llegamos ya estaba todo listo. Pero la Biblia dice que es con vino. Con vino. Ellos celebraban con vino. Vino de fuego. Y no tendría por qué provocar a nadie, porque es sangre de Cristo que está limpiando todo pecado. Es la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, pero dentro de esos requisitos hay un requisito bien importante que no tenemos que dejar pasarlo por alto. Ahora mire qué requisito más tremendo en esta mañana. Dice primera carta de Corintios 11:28. Este es un requisito muy tremendo. Dice, primera carta de Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe para sí juicio. Miren qué tremendo. Entonces, para participar de la cena del Señor, dice que debemos de examinarnos antes. Porque si no discernimos correctamente, vamos a comer juicio. Entonces el verso 30 dice, por eso es que hay muchos entre vosotros, dice, muchos que están débiles, muchos que están enfermos y muchos que ya murieron. Mire qué tremendo. Nos contaba el apóstol Mario que él se estaba celebrando la cena del Señor ahí donde él se congregaba al principio, que es la iglesia en Lima, un culto muy hermoso de la cena del Señor. Y él, como la iglesia en Lima viene así por gradas, entonces había unos que estaban más altos que él en otra grada. Y cuando celebraron la cena del Señor, pues, comieron el pan, tomaron la copa y empezaron a orar: Señor, te damos gracias por tu sangre derramada. Cuando él sintió que en el hombro estaba una persona sobre él, y él lo empujaba porque decía: no
inmediatamente en el bus que va encima de otro. Y el que va despierto lo avienta. Entonces el apóstol Mario trataba de moverse porque él estaba adorando. Cuando se dieron cuenta, ese hermano estaba muerto. Ahí se quedó muerto. Mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué dice que hay que discernir? Discernir correctamente para poder participar de la Santa Cena. Porque si no se discierne, dice, por eso hay muchos débiles, muchos enfermos y muchos que ya murieron. 3 grupos. Pero si se discierne correctamente, entonces en vez de débiles va a haber gente fuerte. En vez de enfermos va a haber gente sana. Y en vez de muertos va a haber gente que tenga vida abundante, hermano. Bueno, entonces estamos aquí en la cena del Señor, que es su sangre preciosa. Pero mire esto, hermano. Hay que discernir correctamente. Entonces vamos a ver que hay aquí, vamos a ver que hay 3 tribunales. Número 1, 3 tribunales. Mire esto, pues. Número 1, vamos a ver ahí. Número 1 es el crimen del Padre. Está en griego, el crino del Padre. El crino del Padre que viene a ser el trono blanco. Número 2, segundo tribunal, está el imán de Cristo. El imán de Cristo es el tribunal de Cristo. Pero mire esto, número 3, un tercer tribunal. Este es el clima del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese clima? Sería el tribunal del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Bueno, ¿dónde está el crino del Padre? Apocalipsis 20:11. Aquí lo vamos a apuntar. Apocalipsis 20:11. Mire cómo dice. Y vi el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia hubieron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. En el verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños delante del trono. Este trono, este crino del Padre o trono blanco, ese no es para la iglesia. Ese trono blanco es solo para los que no conocieron al Señor Jesucristo. El trono blanco es para los que se perdieron, los no salvos, los que nunca entregaron su vida a Cristo. Es el trono blanco. Porque solo, hermano, solo va a estar delante de él y buscan en los libros y dice que son lanzados al lago de fuego. Miren qué tremendo. Entonces ese tribunal del Padre, el trono blanco, no es para la iglesia. El imán de Cristo, tribunal de Cristo. Segunda carta de Corintios 5:10. Segunda carta de Corintios 5:10.
Miren cómo dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, ese sí es para la iglesia. Dice que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ninguno se va a escapar, ningún cristiano, ningún creyente, ningún hijo de Dios. Todos van a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Qué van a pasar a hacer ahí? Dice, para que cada uno sea recompensado según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Mire, hermano, ahí en el tribunal le van a recompensar todo lo que usted hizo aquí en la iglesia, todo lo que usted hizo por el reino del Señor. Ahí le van a recompensar cuando vino a barrer la iglesia, cuando vino a limpiar, contento. Porque hay gente que viene enojada, otra vez limpiando, barran ahí como sea, debajo de la alfombra echen la basura, nadie se da cuenta. Pero en el tribunal de Cristo sí, porque dice que ahí cada uno va a recibir la recompensa de lo que hizo estando en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. Todos los cristianos van a pasar por ese tribunal. Ahí vamos a recibir la recompensa de todo lo que hemos hecho. Pero el tercer tribunal, el clima del Espíritu Santo, ese es aquí en la tierra. ¿Dónde está? Que ya lo leímos. Primera carta de Corintios 11:28. Ese es el tribunal del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios 11:28 y 29. Leamos. Dice, por tanto, eso es pasar el clima, pasar en el tribunal del Espíritu Santo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, juicio come. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, esas son ya las instrucciones que dio Pablo todas las veces que quieran comerla, de la bebida, el vino fuerte. Ahora, hermano, pasamos por ese tribunal y nos examinamos cada uno. Pero dice que el que no discierna correctamente va a comer Cristo y se va a ir al grupo de los débiles, enfermos o muertos. Pero el que discierne correctamente ante el clima del Padre, ante el clima del Espíritu Santo, ante el tribunal del Espíritu Santo, el que discierne correctamente va a ser fuerte, sano y va a tener vida abundante. Miren qué tremendo. Pero ¿qué significa entonces discernir correctamente? ¿Qué significa eso, hermano? Discernir correctamente. ¿Sabe qué significa eso? Ponernos a cuentas con nuestros hermanos. Estar bien con nuestros hermanos. Que el día que vengamos a la Santa Cena podamos decir, yo estoy bien con todos. Yo no estoy peleando con ninguno. Yo no tengo roces con nadie. Estoy bien con todos. Eso es discernir correctamente. Pero ¿sabe usted que hay gente que en la iglesia no se lleva? Si son hermanas van a cocinar, mire pastor, pero no me ponga con la hermana Chonita. No hay ninguna Chonita, ¿qué os hay? No me ponga con la hermana fulanita, porque viera que yo no me llevo con ella, hombre. Pero cuando venimos a la cena del Señor tenemos que discernir correctamente. Si no, vamos a entrar al grupo de los débiles o de los enfermos.
Ya dijo todo. Bueno, yo tuve una experiencia, hermano, bien tremenda hace 2 años, porque me dio la enfermedad esa del virus que andaba por todo el mundo, el COVID. Yo no podía caminar. Si para abrir la puerta yo me mantenía ahí en la salita que tenemos, me mantenía ahí sentado, hermano, con un dolor como que me había pasado un tráiler cargado todavía con tunas, hermano. Pero no se imagina qué tremendo dolor de cuerpo, de cabeza. No podía levantarlo. Cuando tocaban la puerta, de aquí, la distancia es como de aquí a la puerta, yo me levantaba ahí. Cuando llegaba a la puerta, dije yo, ¿qué tendré? Me fui a hacer hisopado, salí positivo, COVID. Eso fue duro, Señor, ¿y ahora qué hago? Si dicen que eso mata, eso el que no se cuida se va al otro lado del velo. Decía, Señor, yo todavía no me quiero ir al otro lado del velo. Todavía hay promesas que tengo que ver, que tú me has dicho, Señor. Pero en una madrugada le dije a mi hija y a mi yerno, bueno, a mis 2 hijos, le dije al hermano Luis, vaya a traerse a la iglesia, vaya a traerse una botella de vino. Vamos a celebrar la cena del Señor esta madrugada. Yo ya estaba enfermo de ese virus, hermano. Pero yo había leído lo que dice la Santa Cena. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Dije yo, Señor, yo quiero tener vida. Y después leí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero yo dije, Señor, le voy a quitar pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo COVID. Dije yo. Y le dije al hermano, va a traerse una botella. Fue el hermano, trajo la botella, empezamos a servir en las copitas, partimos el pan, porque como es pan leudado, puede ser cualquier pan leudado. Pero teníamos galletas, partimos el pan. Pero antes hay que discernir correctamente. Entonces estábamos orando cuando le dije al Señor, Señor, en esta mañana te pido que me perdones, porque quiero participar de tu sangre y de tu cuerpo. Pero le dije, Señor, si yo he hablado mal de un siervo, si yo he hablado mal de algún ministro, si yo, Señor, he hablado mal, he maldecido, de mi boca ha salido alguna palabra ofensiva para alguna oveja de la iglesia, Señor, si de mi mente ha salido alguna cosa mala, Señor, en contra de algún siervo, en contra de alguien de tu cuerpo, te pido que me perdones, te pido misericordia. Y comimos el pan. Cuando tomé la copa, hermano, yo sentí esa Santa Cena fue especial, porque cuando entró el vino en mí, dije yo, Señor, es tu sangre que está entrando ahorita, y tu sangre me limpia, y me está limpiando todo virus, y yo sentía, hermano, que me limpiaban por dentro. Eso fue un día martes en la madrugada. Día jueves, llegó la mamá del hermano Luis a hacernos otra vez hisopado. Y dijo, esperemos un momento, ahorita estos instrumentos ahorita va a aparecer si todavía tienen virus o ya no. Y yo sentado, hermano, Señor, yo sé que tú me limpiaste el día martes en la madrugada.